insistimos en hablar un tema que el día viernes nos llamó la atención, porque en el titular del diario Las Últimas Noticias salía el doctor Galilea que estaba siendo exigido, y él por supuesto se negaba a pagar una pensión alimenticia de 8 millones de pesos mensuales por niño. No sé cuántos hijos tiene. Por dos niños. Sí. Por dos niños, ya. Espero que no haya sido por niño y haya tenido 10 hijos. Una cantidad, pero bueno, ridícula. Es una cantidad exagerada, no es exagerada. Esta y otras dudas vamos a dilucidar con nuestra abogada Alejandra Mercado. ¡Bravísimo! La hija pródiga llega de nuevo al estudio Mujeres Primero para poder hablar sobre esto y otras cosas. Bueno, vamos a aterrizarlo un poco, Alejandra, con respecto a las platas que se maneja el ciudadano normal, digamos. Como nosotros. A ver, si una pensión de 8 millones de pesos suena excesiva, suena un abuso, pero la verdad es que me imagino, porque no tengo todos los antecedentes, que fue en un juicio. Y en el juicio se tiene que probar las necesidades de los hijos, el nivel de vida que tenía y la capacidad económica de las partes. Claro. Acordémonos que la pensión alimenticia lo que busca es no disminuir el nivel de vida de los hijos. Es un nivel de vida que tenían los hijos cuando esta pareja estaba conformada. Yo creo que más envidia nos da el resto, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es que me encantaría tener una pensión alimenticia de 8 millones de pesos, pero bueno, la verdad es que lo que tiene que haber pasado en este caso y lo que pasa en todos los casos es que se establece el nivel de vida en relación a cuando la familia vivía junta, es decir, a qué colegio iban, dónde se iban de vacaciones, en qué zona vivían, qué deportes practican. Una serie de cosas que nos marca en el estatus social donde vivimos. Parece que la sociedad está marcada por estrato social. Entonces sí, me imagino también que si fijaron la pensión en 8 millones es porque se acreditó que los niños tenían esa necesidad y porque además el doctor podía pagarlas. Porque acordémonos que la ley establece como máximo para pagar una pensión alimenticia el 50% de los ingresos. Ahora, quiero dejar bien también en claro que las injusticias o los descriterios judiciales existen. Lamentablemente los jueces son personas, son humanos que también pueden cometer errores. Pero si es un juicio, se tiene que haber probado cuál era la necesidad de los hijos, cuál era la capacidad económica de la madre, cuál era la capacidad económica del padre. Y antes de comenzar como con las preguntas de nuestro público, si bien es cierto, los niños mantienen un estatus de vida cuando esta pareja está conformada. Cuando ellos se separan, el padre en este caso tendría que encargarse ahora de 2 casas, de dos pagos de luz, de agua, etcétera. ¿Se puede incluso conservar el mismo estatus de vida? Lo que pasa es que es un hecho indiscutible que la separación empobrece. Y es un pésimo negocio, porque la verdad es que cuando antes vivíamos con 2 ingresos, porque normalmente y el 90% de las personas trabajamos los dos, el hombre y la mujer, y eso se junta para que todos tengamos un nivel de vida, y con esa cantidad de plata nosotros disponemos cómo vamos a dónde vamos a vivir, cuánto vamos a pagar de arriendo, a qué colegio van a ir los niños. Pero cuando esa familia se divide, no aumentan esos 2 ingresos, sino que esos 2 ingresos se dividen. Exacto. Entonces, que la ley establezca que se tiene que mantener el nivel de vida es una utopía, porque evidentemente no se puede mantener el mismo nivel de vida. Pero al menos debe que el golpe para los niños, sobre todo, no sea tan fuerte, en el sentido de que, además de que mi papá o mi mamá se va de la casa, además me tengo que cambiar de colegio, me tengo que cambiar de casa porque tengo que disminuir. Ese impacto es lo que pretende la ley proteger de alguna manera. Vamos a ir con preguntas directamente de la gente en la calle que está muy interesada en este tema, y siempre un tema muy interesante por lo demás. Vamos a la primera. ¿Mi expareja me puede exigir un régimen de visitas si no cumple con la pensión alimenticia? ¿Se puede exigir si no hay platurri de por medio, por decirlo? La verdad es que es un error que tenemos el 99% de las mujeres. Las visitas no se compran. No recibo una cantidad de plata y tengo que entregar una cantidad de horas a mis hijos. Son cosas totalmente distintas. Aunque las visitas, aunque la pensión alimenticia no esté fijada o aunque tenga deuda el padre, las visitas se deben cumplir igual. Porque es un derecho del niño. Es un derecho del niño. Es el niño que se tiene que relacionar con su papá. En el fondo se castiga al niño. Se castiga al niño, exactamente. Y además tenemos que pensar también que es una cosa psicológica, esto no entra en el plano de mi expertise, pero sí lo he visto mucho. Mientras más el padre se relaciona con el hijo, más dispuesto está a pagar una pensión alimenticia. Pero por supuesto. Porque si tú no lo ves, no sabes si le gusta el fútbol, por ejemplo, y que le encantaría tener unas zapatillas última generación de las que usa Messi. Yo creo que la pregunta de ella va más por el hecho de cómo presionar, porque claro, esta no es la manera, porque no se puede ocupar a los niños como moneda de cambio. Como consejo para las mujeres, no lo utilicen como moneda de cambio, porque
los tribunales de familia de alguna manera castigan esta moneda de cambio y al final termina, ojo que las mujeres se pueden ir hasta presas por el incumplimiento del régimen de visitas. También. La sanción también puede ser el arresto, así que ojo. Hay maneras de presionar, falta mucha legislación porque las órdenes de arresto finalmente son incumplibles. He conocido muy poca gente que efectivamente cumple una orden de arresto. Hay otras formas, quizás deberíamos buscar otras formas, pero están las órdenes de arresto, está la retención del carnet para manejar, está la retención del empleador. En el caso de que el hombre no pague, ¿qué son las sanciones? Arresto. Ya, pensé que no. Los arrestos son de 10 de la noche a 6 de la tarde por 15 días, en 2 veces. Si mantenemos esto, recién cambia a 15 días o el tiempo que establezca el juez en todo el día. Pero Alejandra, eso en cuanto a las pensiones alimenticias que están determinadas luego de un juicio. Pero ¿qué pasa cuando las pensiones son voluntarias? Que se hace un acuerdo entre papá y mamá, se separaron en buenos términos. De palabra. Y claro, de palabra hay un pagareo, como quiera que le llamen, mensual, y de repente esta persona comienza, oye, este mes tengo un problema, este mes me voy de viaje, ahora tengo un gasto extra, y empieza como a recortar la pensión. Bueno, pero no está fijada por el juez. pensión no está fijada por un tribunal, no está aprobada, sea un acuerdo o sea una sentencia, si no está aprobada por un tribunal no tengo cómo exigirla. O sea, el primer consejo es, por muy buena onda que haya entre nosotros al terminar el matrimonio o la relación de pareja, es hacer algo escrito y presentarlo al tribunal, porque es la única forma en que yo voy a poder exigirlo. Ajá. Si no lo presento al tribunal, todos esos meses que no me deba, no tengo cómo cobrarlos. O sea, solamente se puede cobrar lo que el tribunal tiene conocimiento, a través de una sentencia o a través de un acuerdo. Ojo que también para obtener una pensión alimenticia o demandar tengo que ir a un proceso de mediación. Esto es obligatorio. Por lo tanto, también puedo solucionar mi tema con mi expareja a través de la mediación. Y la mediación va a ser un acta y esa acta va a ser presentada al tribunal. Por lo tanto, de alguna u otra manera, la única solución para que yo pueda cobrar la pensión alimenticia es que yo lo presente al tribunal, sea mediación, sea acuerdo, sea sentencia, y el tribunal me la pueda hacer exigible. Perfecto. Tenemos más preguntas de nuestro público. ¿Puedo exigir pensión alimenticia para mí y para mi hijo? ¿A quién le corresponde la pensión alimenticia? Exacto. ¿A los hijos o a la expareja? Yo tengo un punto sobre eso. A los hijos siempre. Desde que nacen, incluso puede ser antes, pero eso es discutible, desde que nacen hasta que cumplan 28 años mientras sigan estudiando una carrera. Una primera carrera. No el doctorado, no el magíster, no, eso no. La primera carrera hasta los 28 años. Si no terminé mi carrera hasta los 28 años, ya no tengo derecho a la aunque el hijo diga quiero ser arquitecto, después diga no, en realidad quiero ser pintor y cambie de carrera. Mira, lamentablemente, hasta que termine. Lo que sea. La primera carrera. Bueno, que sea lo que pase primero, digamos. O cumple los 28 años o... Vamos a ver si alcanza los 28 con tanta Sí, porque duda. ya los 28 eres un hombre hecho y derecho. Perfecto. Bueno, debería ser un hombre hecho y derecho, pero la verdad es que la historia de último tiempo, los jóvenes salen más viejos de la casa, terminan de estudiar en menos tiempo, entran más tarde también. O sea, la verdad es que, pero el plazo estatal es hasta los 28 años. Perfecto. Ya. Así trabaje, ponte tú. No, si trabaja, ya no es titular de pensión alimenticia. Ya, o sea, 28 años, salvo que trabaje, salvo que no esté estudiando, o, salvo también, y siempre va a ser en el caso que tenga alguna incapacidad. Si tengo un hijo con alguna enfermedad mental o física que le impida trabajar, eso tengo la obligación de mantenerlo toda la vida. En el caso del, tú dices un hijo que estudie, dijiste, un hijo que estudie, ¿ese pago por el estudio va incluido dentro del paquete? Me estoy metiendo en otra parte. Sí, pero no te preocupes. Mira, la pensión alimenticia se llama pensión alimenticia, pero ¿qué cubre? Educación, salud, vivienda, vestuario, entretención. ¿Entretención, no? Sí, entretención. Entretención, por ejemplo, los fines de semana, llevarlo al parque, que si el niñito quiere ir a comer tal cosa. Puede ser así, la celebración de cumpleaños, los regalos que tenga que hacerle a los amigos y los compañeros de curso, que son por lo menos 30 en el año. Y ahí también la mamá puede decir, oye, lo llevo a todos los cumpleaños que lo invitan o lo llevo a solo una parte, los más cercanos. O guardo la cumpleaños de él que no le gustaron y lo dejo para el cumpleaños. Eso pasa mucho si es que también. la situación está apretada, uno tiene que tender a que efectivamente el hijo tenga la mayor vida social y todo, pero la verdad es que económicamente
aproximadamente al año son 30 regalos solo del colegio, porque sin contar con los primos, Ay, qué los amigos de exageración más las horrorosa. Alejandra, para seguir con el tema, la pregunta, ella dice si en el fondo la pensión alimenticia la puedo exigir para mí, para mi hijo, porque el hijo no es independiente de uno. Uno Sí, vive con el hijo. Pero ojo, Lo que quiero decir es que, por ejemplo, para trasladar a tu hijo, yo, por ejemplo, me voy a poner como ejemplo, yo tengo que comprar, tener benzina en mi auto y esa benzina la pago con mi plata. En el departamento donde vivo lo arriendo, lo pago, bueno, ahí veré de dónde, pero en el fondo todos los gastos, Luz, agua, gas. todos los gastos que se hacen, hay unas sutilezas que no se analizan, quiero decir. no, mira, lo que pasa es que las sutilezas sí se analizan Ya. y se tienen que presentar de una determinada manera que sí se puedan analizar. Ya. En el juicio. En un juicio o en el acuerdo o en la mediación. Sí, bueno. Mira, hagamos un listado. Ya. Yo aconsejo a las mamás hacer un listado. Poner matrícula, colegiatura. Primero los gastos que son propios del niño. Los regalos de cumpleaños, la celebración de la primera comunión, El helado del parque. Y otros ítems donde esté el arriendo o los dividendos, las contribuciones, los gastos comunes, la luz, el agua, etcétera. Y ese ítem donde está el arriendo, las contribuciones, la luz, el agua, el gas, etcétera, perdón, se divide por las personas que viven en la casa. Ya. O sea, si vive la mamá y el hijo, se divide por 2. Perfecto. Y entonces el padre y la madre son responsables de la mitad. Perfecto. Porque el Mitad hijo- y mitad. ¿Ya? Justo. Entonces, lo que sea respecto del hijo, entonces veamos cuánto ganas tú y cuánto gano yo. Si tú ganas más que yo, por decir, si tú ganas 100 pesos y yo gano 50, entonces tú tienes que pagar el doble que yo. Entonces, si la totalidad de... Yo no soy muy buena para las matemáticas, chiquillas, así que... Pero aquí me estamos ayudan. entendiendo todo. Pero si, por ejemplo, los gastos divididos del hijo valen 100, más los gastos propios del hijo, llegamos a 200 y tú ganas el doble que yo, tú tendrías que poner 150 y yo Ya, 50, algo así, proporcional pero entonces, proporcional es proporcional. matemática del programa. la Que matemática no entendemos se que me eso da. es lo que más sucede, que los hombres ganan más que las pero mujeres. Pero en el fondo es... ¿Ah? Sí, Los hombres... Calculadora, por favor. Los hombres ganan Tiene más que ser proporcional. En el caso que la mujer gane más que el hombre, Ya. entonces la mujer tendrá que poner proporcionalmente más que el hombre. Es lo Porque justo. también es lo justo. Ahora, respecto de la mujer, solamente voy a tener derecho si es que estoy casada. Pero si estoy casada y no tengo cómo cubrir mis necesidades. Perdón. Ya, a ver, si yo estoy, la única forma en que se me entregue a mí una pensión alimenticia es primero demostrando que estoy casada. La conviviente no tiene derecho a pensión alimenticia. Ok. No lo tiene. ¿Por qué no? Porque legalmente la ley exige que haya un matrimonio. Pero es una pareja que estaba unida de hecho nomás y se separa, se deshace esta relación. Pero no hay un vínculo, no hay pero un no tiene vínculo derecho a legal. No, hacer un- lamentablemente no. Y mientras no salga esta legal, ley de convivencia, lamentablemente estamos en la desprotección. Por eso he llamado yo a casarse, pensándolo económicamente, digamos. Escuché que no era Es tan que así. No, es un legalmente contrato la conviviente y no es lo que te tiene garantiza los derecho a derechos legales, pensión alimenticia. No lo tiene. Así es la cosa. Así Bueno, es la cosa. y también hay que, en el fondo, el día a día con el hijo es un gasto, no Bueno, es lo mismo dentro- que el dentro- fin de semana por medio. No, 100% de acuerdo. Y por ejemplo, dentro de los gastos también incluya, señora, la benzina, que significa llevar al hijo a la escuela de fútbol. Anótale. Llevar al hijo a practicar golf, como el hijo del Galilea. Entonces, o danza, o lo que sea. No, Eso pero se por tiene que natación, incluir. ponte tú, que Se tienen que tiene aprender a incluir, nadar para que no se ahogue. Por ejemplo, se tiene que incluir, por ejemplo, el TAC. Y ahí se divide en lo que corresponda. Oye, una preguntita que nos las envía, bueno, Pamela. ¿Qué pasa si el padre se va a otro país? ¿Qué pasa con la pensión? ¿Sigue pagando o ya no hay nadie que lo legisle? Esto lo pregunta Pamela a través de nuestro correo electrónico, mujeresprimeroarrobalarred.cl. Sí, estamos atentos. ¿Qué pasa si hay Pamela. peligro de fuga? Pamela, esto se da mucho. Y hay muchas personas que se fijan una pensión alimenticia y después terminan siendo incobrables porque se desapareció. Si bien hay tratados internacionales que permiten seguir persiguiendo al joven en cuestión en cualquier parte, también la ley estableció que a falta o insuficiencia, es decir, que no cumpla la totalidad de la pensión alimenticia, podemos demandar a los abuelos, es decir, al papá y a la mamá del papá que se fue a Venezuela. Tumbuctú. ¿Ya? Bueno, Se fue a Venezuela porque, bueno, sí. Porque Venezuela. digamos. ahora sobre todo. Ahora bueno, sí. Entonces, Entonces, puedo demandar a los abuelos acreditando que el papá se fue y dejó de pagar, o acreditando que el papá se fue y lo que me paga no me alcanza. Ya. Y ahí o que puedo. se va a ir. Lo que pasa es que tiene que ser un hecho concreto. Ok, Si perfecto. se va a ir, podríamos pedir arraigo, arresto y buscar otra forma de
de la pensión. Por ejemplo, si tiene alguna casa, pedir el usufructo de la casa para nosotros, cosa de que yo la arriende, la pueda vender, etcétera. Un bien, por ejemplo. Tenemos muchas preguntas, estamos así, atiborrados de preguntas, la punta de la calle, están ahí directamente para ti, Alejandra Mercado. Atención. A mi ex marido le subieron el sueldo. ¿Debería subir el monto de la pensión? Excelente pregunta. Sí. Lo que pasó con el doctor Galilea fue lo contrario. A él le bajó el sueldo de estos 99 millones supuestamente que tenía. La pregunta es, ¿qué pasa si le aumenta? Y también contesta, ¿qué pasa si le disminuye? Para que también no estemos todos contra los hombres que tienen que pagar pensión. Sí, la verdad es que hay un prejuicio de que los hombres siempre son los malos que tienen que pagar la pensión. Claro. Así que yo estoy aquí de acuerdo con algunos chicos. Está transpirando Carvajal. Más que caballo bandido. A ver, la pensión alimenticia es esencialmente modificable en el tiempo. Okay. ¿Por qué se puede modificar? Porque las necesidades de los hijos aumentaron. Por supuesto. Porque la capacidad económica del papá aumentó. Porque la capacidad económica de la mamá aumentó. O porque la capacidad económica disminuyó, o porque la capacidad económica de la mamá también disminuyó, o porque las necesidades disminuyeron. Por ejemplo, el hijo tenía una enfermedad que era muy costosa, pero el hijo se sana, gracias a Dios, entonces ese costo disminuye, por lo tanto podríamos también disminuir la pensión. Si mi marido gana más, o mi expareja gana más, puedo eventualmente pedir el aumento de la pensión alimenticia. Ahora, ojo, ¿tendrías que demostrarlo? Esto en un juicio se tiene que demostrar no solo que aumentó la capacidad económica de él, sino también que las necesidades que con la pensión que estaba fijada antes no estaban satisfechas 100%. Porque si las necesidades con la pensión alimenticia anterior estaban satisfechas 100%, no hay causal para subirla aunque él gane más. Lo que pasa es que una cosa es lo que pueda ganar así que le depositen mensualmente en su cuenta. Y otra cosa son como estas ganancias... Los pitutitos, etcétera. Suponiendo que la mamá no pueda demostrar que esta persona tiene un ingreso superior, pero es evidente que tiene auto nuevo o que cambió de auto por uno mejor, es evidente que se fue de viaje, que veranea con su otra familia, ponte tú, ese estilo de cosas que son poco demostrables. Igual funcionaría no son poco demostrable, una solicitud de nueva pensión. Porque en un juicio, ¿qué hace un abogado, por ejemplo? Pide oficio a Policía Internacional, que me digan desde hace 3 años hasta hoy día cuántas veces ha viajado y hacia dónde. Pero puede ser de trabajo también. Sí, pero tendrá que acreditarlo él. Okay, porque también puede ser, y va a acreditar que el trabajo lo mandaba y que le pagaba todos los viáticos, y bueno, y ahí ya no hay nada que hacer. Pero un oficio de Policía Internacional puede servir para acreditar que ahora se da la vida loca y viaja a todo Máncora y todas estas cosas que se usan ahora. También puede ser impuestos internos o el registro civil que mande todos los autos y todas las transacciones que ha tenido históricamente. En el fondo, la ley te permite investigar. Facebook se utiliza mucho, que salen las fotos, mi última joyita y esas cosas sirven. O viajes, etc. Y será materia de prueba y será pega de él acreditar que no, que la verdad es que la joyita estaba en la venta de auto y me saqué la foto. No, en el fondo ahí ya es materia de prueba. Pero sí tenemos herramientas como para pedir. Es más, en materia de alimentos, y esto es súper importante, no existe el secreto bancario. Por lo tanto, si yo pido un oficio en la Superintendencia de Bancos y posteriormente al Banco de Chile, BCI, Falabella, el que sea, ese banco, si es una causa de alimentos, tiene la obligación de mandarme toda la información, todas las cartolas. De mandárselo al juez, todo, en este absolutamente caso, o al abogado. Todo, al juez, al tribunal. Juez, y ahí uno puede tener también todas las cartolas y ver las transferencias. Es por eso que muchos hombres, no estoy culpando, pero muchos hombres traspasan los bienes a su pareja, a sociedades, a pareja, a primos, tíos. Pero eso también se investiga. Oye, como los abusos se dan siempre de lado y lado, y un poco para ser abogada del diablo, ¿qué pasa si el hombre, el que entrega el alimento, que en su mayoría es el hombre, puede demostrar o sospecha, ponte tú, que la madre de su hijo está abusando? Es decir, que parte de esa pensión alimenticia no está enteramente dedicada a los niños, sino que ella con eso cubre manicure, peluquería y otros gastos personales, y otros gastos etcétera. Personales. Efectivamente, si el hombre tiene certeza de que esto está pasando, puede pedir la rebaja de la pensión alimenticia.
Porque la pensión alimenticia va solo y en exclusivo beneficio de los niños si es que así está fijada, porque puede ser que también vaya en beneficio de ella y bueno, la manicure, pedicure y la lencería estará incluida. El detalle es muy relativo, porque no es el mismo billete que yo uso para hacer esto, es un conjunto de plata que uno distribuye de diferentes maneras. Claro, yo a lo que me refería era que el padre puede decir, oye, mi hijo no está recibiendo... a pata pelada. Claro, no le están comprando la ropa, se supone que yo le mando plata, no está saliendo los fines de semana y se supone que yo estoy cancelando, digamos, o cubriendo la entretención. Puede el papá que vea esta situación pedir pagos directos. Esa es buena. Por ejemplo, yo pago directamente el colegio. Todo lo que sea matrícula, colegiatura, centro de padres. ISAPRE. Pago directamente la ISAPRE. Pago directamente el arriendo de la casa. Por ejemplo. Entonces voy asegurándome, entre comillas, porque también el medio ambiente también, los hombres siempre dicen que la mujer siempre se gasta la plata en otras cosas y habrá muchas que no y habrán algunas que sí. Hay muchas que hacen un esfuerzo sobrehumano para que le cuiden la plata. Yo creo que si uno ve que el hijo está bien vestido, que no está desnutrido, que está bien, entonces efectivamente la plata va directamente porque el mismo billete no necesariamente tiene que ser utilizado. Eso es lo que estoy diciendo. Pero sí, si ve que su ex señora está efectivamente malgastando la plata, puede pedir la disminución de la pensión o los pagos directos, que es, como les explicaba, el colegio, la ISAPRE, el arriendo, cosas que efectivamente puedan servir de base. Ahora, también puede, en el caso de la pensión ya esté fijada y él haya, por ejemplo, entregado una cantidad de plata y se da cuenta que el colegio no está pagado, él puede pedir al tribunal que le permita pagar directamente el colegio y que eso se impute a la pensión y por lo tanto se rebaje de deudas o de pensiones futuras. Nos vamos directamente con una próxima pregunta de ustedes que están ahí al otro lado. Además de la pensión alimenticia, ¿puedo exigir otras garantías para mis hijos? Y aquí están reclamando los hombres del estudio. ¿Otras garantías? ¿Otras garantías? ¿Cuáles serán? A ver, las pensiones alimenticias no tienen que ser necesariamente y únicamente una cantidad de plata. Puedo pedir el usufructo de una casa o del departamento que sea evidentemente de propiedad del papá, porque si no, no podría. Puedo pedir pagos directos. Pero más allá de eso, la verdad es que me escapa un poco la imaginación hoy día. Quizá se me ocurre. ¿Qué pasa si el padre hereda? Hereda departamento porque se murió del abuelo. Bueno, eso aumenta su patrimonio y aumenta su capacidad económica, por lo tanto sí podría uno pedir el aumento de la pensión. ¿Cómo es la ecuación matemática? ¿Un hombre gana cuánto y cuánto debería darle a un hijo, por hijo? Lo que pasa es que tan matemáticamente no es, porque si fuera tan matemáticamente no tendríamos ni juicio ni nada, sería cosa de sumar y restar en el fondo. Pero la ecuación matemática debería ser necesidades de los hijos versus capacidad económica de cada uno de los padres. O sea, si los hijos tienen estas necesidades, los padres ganan tanta plata, el porcentaje que cada uno corresponde. Y eso puede ser el 10% del sueldo de cada uno, el 20%, el 50%. El tope es el 50% de los ingresos del alimentante. Es el tope. Ahora, ojo, que esto es el tope para el que tiene fijada la pensión alimenticia, porque para la mamá normalmente, que es la que vive normalmente con los hijos, o el papá, el tope no existe, porque comprenderás que uno está permanentemente gastando. Claro, no es gasto controlado. No es gasto ilimitado. Controlado. Exactamente. Exacto. Ahora, hay un fallo muy bonito de la Corte Suprema que establece que debe ser el 50% también el de la madre. Muy bonito. Muy bonito. Pero más o menos impracticable, porque la mamá es la que está, mamá, necesito la cartulina para mañana, necesito los lápices para pasado mañana.